Recuerdo el último amanecer sobre la tierra. No porque fuera hermoso, sino porque fue el último que nuestros ojos vieron en ese planeta, y el primero que nos hizo sentir que todo lo que conocíamos estaba a punto de desaparecer. Las alarmas sonaban en las ciudades costeras, pero no eran sirenas de tormenta ni alertas de guerra. Eran señales desesperadas de que algo imposible estaba ocurriendo, el cielo se estaba deshilachando. Nadie entendía cómo explicarlo. No era una nube, no era humo. Era como si el espacio mismo se filtrara a través de grietas invisibles. En cuestión de minutos, esas grietas se convirtieron en heridas negras en el aire, expandiéndose, devorando edificios, mares, montañas. No hubo explosiones ni estruendo, solo un silencio insoportable mientras la realidad se disolvía. Los científicos, los políticos, los militares, ninguno tuvo tiempo de reaccionar. La voz que escuchamos no vino de ningún canal humano. Retumbó directamente en nuestras mentes, una presencia fría, calculadora, ajena a toda compasión. Decía, vuestra cuna ha sido un error. Debe ser borrada. No dijeron quiénes eran. No dijeron por qué. Solo actuaron. Y así, la tierra fue borrada. Pero nosotros, no. No sé si fue un error, una provocación o parte de un plan más grande. Unos pocos miles fuimos arrancados de nuestras casas, lanzados a cápsulas que atravesaron esas grietas, depositados en un lugar que parecía un pedazo de nada flotando en un mar de estrellas muertas. Sin aire, sin suelo firme, sin horizonte. Solo estructuras metálicas que parecían crecer solas, como si estuvieran vivas. Allí supimos la verdad. No estábamos solos. Había otros como nosotros, humanos de otras épocas, arrancados de distintos momentos de la historia. Algunos venían de siglos atrás, otros de futuros que aún no habían ocurrido. Todos confundidos. Todos furiosos. Yo no era nadie importante. Un mecánico. Pero en ese lugar, donde no quedaba gobierno, nación ni bandera, todos empezamos a entender lo mismo. No nos habían salvado, nos habían retenido. Y si nos dejaron vivir, tal vez fue para ver cómo nos quebrábamos. Los primeros días fueron un caos absoluto. Algunos gritaban, otros lloraban, y no faltaron quienes intentaron acabar con su vida allí mismo, sin comprender que, por alguna razón, el lugar mantenía nuestros cuerpos con vida aunque quisiéramos lo contrario. No había hambre, ni sed, ni cansancio. Era como si alguien hubiera eliminado nuestras necesidades básicas para dejarnos solo con una, pensar. Fue entonces cuando comenzaron las visitas. No eran criaturas físicas. Eran sombras que se proyectaban en el aire, tomando formas vagamente humanas pero con proporciones imposibles. Nos observaban. A veces se acercaban lo suficiente como para que sintiéramos una presión insoportable en la cabeza, como si estuvieran escarbando en nuestros recuerdos. No hablaban, pero sabíamos que nos estaban leyendo. Pronto entendimos que nos estaban estudiando. No como se estudia a un enemigo, sino como se analiza un experimento. Cada uno de nosotros era una pieza de un rompecabezas que no podíamos ver completo. Algunos empezaron a recordar fragmentos que no les pertenecían. Un soldado del siglo XX veía imágenes de ciudades flotantes que jamás habían existido en su tiempo. Una mujer del futuro recordaba haber estado en un campo de batalla medieval. Los recuerdos estaban siendo mezclados, insertados y borrados como si fuéramos simples discos duros biológicos. Yo tuve mi primer implante en el día 23. O al menos así lo llamamos. Estaba sentado, mirando el vacío, cuando de pronto supe cosas que jamás había aprendido, planos de estructuras, fórmulas de energía, diseños de armas que parecían imposibles. No eran solo imágenes, eran instrucciones precisas. Ese fue el momento en que comprendí algo que casi me rompe la mente: nos estaban armando. No sabíamos contra quién. No sabíamos para qué. Pero si habían destruido la Tierra y mantenido con vida a los sobrevivientes de distintas épocas, era porque querían que lucháramos por ellos. El problema es que, en ese instante, tomé una decisión que cambiaría todo. Si me estaban entrenando para ser su soldado, iba a convertirme en su verdugo. El conocimiento que nos daban no era estático. Cada día, algo nuevo se insertaba en nuestras mentes.
Algunos recibían tácticas de guerra interplanetaria, otros, control de maquinaria que nunca habíamos visto. A mí, además de ingeniería avanzada, me enseñaron a manipular núcleos de realidad, pequeños dispositivos capaces de alterar la materia a nivel atómico. No entendía por qué me confiaban algo tan peligroso, hasta que descubrí que no tenía elección. Las sombras nos sometían a pruebas constantes. Un día podíamos estar ensamblando estructuras gigantes, al siguiente, luchando en combates simulados contra enemigos que parecían salidos de nuestras pesadillas. Si fallabas, no morías. Te reiniciaban, borraban tu memoria de los últimos días y te obligaban a repetirlo todo, una y otra vez. Era un infierno diseñado para perfeccionarnos. Con el tiempo, empecé a notar algo que ellos no parecían anticipar: los implantes no podían borrar quién éramos. Por mucho que intentaran moldearnos, seguíamos teniendo pensamientos propios, pequeños actos de rebeldía que escapaban a su control. Comencé a usar el conocimiento que me daban para fines distintos. Escondía microcomponentes en las paredes vivientes del lugar, construyendo en secreto algo que ni ellos podían detectar. No fui el único. Otros, en silencio, hacían lo mismo. Una mujer llamada Talia, de un futuro que aún no existía, me confesó que estaba recopilando mapas estelares que no nos habían enseñado. Un soldado romano, Marco, aprendió a manipular las armas de energía y las ocultaba en grietas invisibles del espacio que rodeaba nuestra prisión. No nos conocíamos antes, pero el enemigo en común nos hizo familia. Y cuando eres familia en medio del vacío, no necesitas un líder, necesitas un plan. El primer paso era entender qué eran esas sombras. Y para eso, teníamos que dejar de reaccionar, y empezar a espiarlas. Así nació la conspiración. No sabíamos si íbamos a vivir para ver el final, pero ya no importaba. Si habían borrado la Tierra, nosotros íbamos a borrar su imperio. Espiar algo que no tiene cuerpo no es sencillo. Las sombras podían aparecer y desaparecer a voluntad, y su forma se distorsionaba constantemente, como un atrapado en agua. Pero había un patrón. Siempre surgían después de que uno de nosotros recibía un nuevo implante, y permanecían unos segundos más de lo necesario, observando. Talia fue la primera en darse cuenta de que no se movían al azar. Seguían líneas invisibles en el aire, como si caminaran por caminos que no podíamos ver. Con la tecnología que habíamos ensamblado en secreto, logramos captar fragmentos de esas rutas. No eran simples desplazamientos, eran conexiones con algo mucho más grande, un nexo que no estaba en nuestro plano de realidad. El descubrimiento lo cambió todo. Si encontrábamos el nexo, encontraríamos su centro de mando, y si destruíamos el centro, tal vez podríamos liberar a todos. Pero había un problema: para llegar allí, necesitábamos atravesar una puerta dimensional que solo ellos podían abrir. Eso significaba que uno de nosotros debía acercarse lo suficiente para ser arrastrado, y, en el instante en que la puerta se activara, hackear el proceso desde dentro. Marco se ofreció. No porque fuera el más preparado, sino porque dijo que un romano no podía morir viejo y aburrido en una prisión flotante. Su humor negro nos mantenía cuerdos. La noche en que todo comenzó, si es que en ese vacío había noches, simulamos una pelea para distraer a las sombras. Cuando una de ellas se acercó a separar a Marco de un golpe mental, él dejó que lo tocara. En menos de un segundo, la puerta se abrió ante él, un abismo de luz fractal que absorbía todo sonido. No tuvimos tiempo de despedirnos. Marco fue tragado, y la puerta se cerró como si nunca hubiera existido. Durante días, no supimos nada. Pensamos que había fallado, hasta que una señal codificada apareció en el sistema que habíamos construido. No era un mensaje largo, solo 2 palabras: tengo acceso. El mensaje de Marco encendió una chispa en todos. No solo estaba vivo, sino que había logrado entrar en su red. Sin embargo, esa alegría se mezcló con un nuevo temor: si él había encontrado el nexo, entonces las sombras sabrían que algo se les escapaba. Y cuando se dieran cuenta, vendrían por nosotros. Comenzamos a recibir fragmentos de información que Marco enviaba desde dentro. Eran imágenes confusas, sonidos deformados, símbolos que parecían moverse incluso cuando no los mirabas. Talia los descifraba a una velocidad que yo no podía entender. Según ella,
No estábamos lidiando con una simple base de operaciones, sino con algo vivo. El nexo no era un edificio ni una nave, era una conciencia masiva, un organismo hecho de realidades superpuestas. Y en su núcleo, había un registro. Ese registro contenía todo lo que habían borrado, mundos enteros, civilizaciones, líneas temporales que ya no existían. Entre ellas, la Tierra. Estaba allí, comprimida en un patrón de datos que podía reconstruirse. Era como si nuestra historia completa hubiera sido reducida a un latido de información, esperando a ser reescrito. Pero acceder a ese registro no era tan sencillo. Marco explicaba que cada vez que intentaba acercarse, el nexo enviaba proyecciones de nuestros peores recuerdos para repelerlo. Era como luchar contra tu propia mente. Mientras él peleaba desde dentro, nosotros nos preparábamos fuera. Usamos los núcleos de realidad para fabricar un arma que pudiera infectar el nexo, un pulso de alteración cuántica que reescribiría sus rutas internas y liberaría todo lo que retenía. El problema era que el disparo debía ejecutarse desde el corazón mismo del organismo. Eso significaba que Marco tendría que colocarlo. El riesgo era claro. Si fallábamos, no solo perderíamos nuestra única oportunidad, podríamos provocar que el nexo borrara lo poco que quedaba de nosotros. Pero nadie dudó. Ya no estábamos luchando solo por venganza. Estábamos luchando por devolverle la existencia a todo lo que nos arrebataron. Y si moríamos en el intento, que así fuera. El día de la ejecución del plan llegó sin aviso. Marco envió una señal clara, listo para el pulso. Talia y yo activamos la secuencia desde nuestra prisión flotante, y los núcleos de realidad comenzaron a vibrar con una frecuencia que distorsionaba el espacio a nuestro alrededor. Las paredes vivientes del lugar parecían retorcerse, como si supieran que algo estaba por romperse. Pero las sombras también lo supieron. Aparecieron en masa, más numerosas y agresivas que nunca. Ya no eran observadores, ahora eran depredadores. Avanzaban como mareas negras, intentando cortar la conexión con Marco. Nosotros resistíamos como podíamos, usando las armas de energía que habíamos ocultado durante meses. Cada disparo desgarraba el vacío, pero por cada sombra que caía, dos más emergían. La presión mental era insoportable. No solo atacaban físicamente, sino que invadían nuestros pensamientos con imágenes diseñadas para quebrarnos, escenas de la tierra intacta, de nuestras familias sonriendo, y luego, la misma imagen desmoronándose hasta volverse polvo. Querían que nos rindiéramos antes de que el pulso se completara. Pero en medio del caos, escuché la voz de Marco en mi mente. No eran palabras normales, sino una transmisión directa: estoy en el núcleo. Cuando diga, ya, dispara sin dudar. Talia y yo intercambiamos una mirada. No había tiempo para hablar, los núcleos ya estaban al borde de sobrecargarse. De pronto, sentí un silencio extraño, como si todo el universo hubiera contenido el aliento. La voz de Marco llegó, firme, sin rastro de miedo: ya. Activamos el disparo. Un destello inimaginable atravesó la nada, cruzando dimensiones como una lanza de luz pura. Durante un segundo, vi todo: la tierra, los mares, las montañas, los rostros que creí perdidos, y luego, el grito. No un grito humano, sino el rugido agónico de algo que nunca debió ser herido. El nexo sangraba luz. Y eso solo podía significar una cosa: lo habíamos dañado. El nexo comenzó a fracturarse como un cristal bajo una presión imposible. Las sombras se retorcían, perdiendo forma, como si estuvieran hechas de la misma sustancia que ahora se desmoronaba. Algunas explotaban en ráfagas de polvo brillante, otras se disolvían en silencio, como si nunca hubieran existido. Pero no todo era victoria. Marco no respondía. Intenté llamarlo una y otra vez, pero el vínculo mental estaba roto. Talia me miró, y sin necesidad de palabras, entendí lo que pensaba: si él estaba en el núcleo cuando el pulso se activó, su cuerpo no podría resistir. No había tiempo para lamentarnos. El daño que habíamos causado estaba despertando algo más grande, una segunda capa del nexo que no habíamos previsto. De las grietas de luz comenzaron a surgir estructuras colosales, torres infinitas que se elevaban en todas direcciones. No eran defensas, eran anclas,
mecanismos para estabilizar la realidad y evitar que el organismo colapsara. Si esas anclas se completaban, el nexo se regeneraría y todo habría sido en vano. Talia calculó que teníamos menos de 10 minutos antes de que el sistema se reiniciara. Para llegar a las anclas, tendríamos que salir de la prisión y cruzar un vacío que no obedecía a las leyes físicas. Era un salto hacia lo desconocido, pero no había alternativa. Activamos los núcleos en modo de proyección sólida y creamos plataformas temporales que flotaban en medio de la nada. Cada paso era una batalla contra la gravedad cambiante y las distorsiones que intentaban desintegrarnos. Cuando finalmente llegamos a la primera ancla, entendimos la magnitud del enemigo. No era solo una máquina o un ser vivo, era una amalgama de millones de conciencias, todas fundidas en una mente colosal. Sentí su mirada dentro de mí, fría, inmortal, y una sola idea se proyectó con claridad en mi cabeza. Destruirme será destruirte. Y tal vez, tenía razón. La advertencia del nexo resonaba en mi mente como un eco imposible de apagar. Podía sentir su verdad en cada palabra. Estábamos tan entrelazados con su estructura que derribarlo podría borrar también nuestra existencia. Pero la alternativa era peor, dejarlo vivir significaba condenar a incontables mundos al mismo destino que la Tierra. Talia no dudó. Colocó un núcleo de realidad modificado en la base de la primera ancla y lo activó. La estructura reaccionó como si hubiera sentido dolor, un rugido de 1000 voces surgió del vacío, y las torres comenzaron a temblar. Las sombras que quedaban se agitaron como enjambres, lanzándose contra nosotros con un frenesí desesperado. No había tiempo para pelear, corrimos hacia la segunda ancla mientras el espacio mismo se curvaba y doblaba bajo nuestros pies. Cada vez que poníamos un pie en las plataformas, éstas se desintegraban detrás de nosotros, obligándonos a saltar a través de huecos cada vez más grandes. Al llegar, sentí algo extraño, una presencia que no era ni de Talia ni del nexo. Una voz familiar, casi apagada: sigan, no paren. Era Marco. No podía verlo, pero su conciencia estaba ahí, atrapada en algún punto intermedio. Comprendí que había fusionado parte de sí mismo con la red del nexo para mantener abiertas las rutas hacia las anclas. Talia lo escuchó también. Y aunque no lo dijo, su mirada lo gritaba: si destruíamos el nexo, Marco desaparecería para siempre. Instalamos el segundo núcleo. El nexo gritó otra vez, pero esta vez la luz que emanaba de sus grietas se volvió más intensa, casi cegadora. Las torres empezaban a colapsar. Faltaba solo un ancla, pero sabíamos que sería la más protegida. Marco volvió a hablar, más débil que antes: última, al centro, no miren atrás. Y obedecimos. El centro del nexo no estaba fijo en un lugar. Era como perseguir un reflejo en el agua: cada vez que creías acercarte, la imagen se deformaba y se alejaba. Pero Marco nos guiaba, usando su conexión para abrir caminos temporales que duraban apenas unos segundos antes de cerrarse como cicatrices. El trayecto fue una prueba de resistencia mental. Cada paso más cerca del núcleo final aumentaba la presión en mi cabeza, como si la realidad quisiera expulsarnos. Veía destellos de la Tierra intacta, pero no eran recuerdos, eran simulaciones perfectas creadas para tentarnos. Escuchaba la voz de mi madre, muerta hace años, pidiéndome que me detuviera. Talia veía a su hijo, un niño que en su línea temporal aún no había nacido, tendiéndole la mano. Son mentiras, repetía Marco en nuestras mentes, su voz temblorosa. No les crean. Al fin, atravesamos una última grieta de luz y lo vimos. El núcleo final no era una torre como las anteriores, sino una esfera colosal de materia y energía pura, girando lentamente, como un corazón que bombeaba universos enteros. Alrededor, miles de sombras se arremolinaban como guardianes desesperados. Sabíamos que si nos acercábamos, no tendríamos tiempo de colocar el núcleo sin ser devorados. Entonces, Marco habló de nuevo: yo puedo hacerlo, pero será el final para mí. Talia gritó que no, pero yo ya sabía que no había otra opción. Si intentábamos avanzar nosotros, el nexo tendría tiempo de regenerarse. Marco, en cambio, estaba dentro de su red. Podía llegar al núcleo en un instante. Prométeme que si lo hago, no dejen que reconstruyan la Tierra como ellos quieran, pidió. Le prometimos. Y sin más,
Sentí como la conexión mental se estiraba, como si Marco se lanzara en un salto imposible hacia el corazón del monstruo. El nexo comenzó a gritar antes de que siquiera llegara. El grito del nexo no era sonido, era una vibración que atravesaba la médula y hacía que todo a mi alrededor se deformara. Las sombras se dispersaron como si intentaran cubrir el núcleo, pero ya era tarde. Sentí a Marco en el centro de esa esfera colosal, fusionándose por completo con la energía mientras colocaba el último núcleo. Su voz llegó como un susurro final: ahora, acaben con esto. Talia y yo activamos la secuencia. Los 3 núcleos resonaron al unísono, generando un patrón imposible, un pulso que no solo destruía materia, reescribía la estructura misma de la realidad. El núcleo comenzó a latir de forma errática, cada pulsación liberando una oleada de luz que desgarraba las capas del nexo. Vi cosas que no puedo explicar, fragmentos de mundos que jamás existieron, criaturas tan vastas que hacían parecer pequeñas a las galaxias, y entre ellas, la Tierra. No la Tierra que perdimos, sino infinitas versiones de ella, algunas pacíficas, otras en guerra eterna. El nexo intentó resistir. Las anclas que quedaban intentaron reconstituirse, pero el patrón de los núcleos era demasiado perfecto. La luz se volvió tan intensa que ya no podía ver a Talia, solo sentir su mano aferrada a la mía. De pronto, todo se detuvo. El vacío quedó en silencio absoluto. Pensé que habíamos muerto, pero entonces la oscuridad se abrió como un telón, revelando un mar infinito de estrellas, y en medio de ellas, flotando como un recuerdo imposible, estaba nuestro planeta. La Tierra. Pero algo no encajaba. Su geografía era distinta, como si hubiera sido reconstruida a partir de memorias incompletas. Y aunque su luz azul me rompió el alma, entendí que el nexo no nos la devolvió, nosotros la habíamos creado de nuevo. Y eso significaba que también podíamos perderla otra vez. No había tiempo para contemplar la Tierra recién formada. El colapso del nexo no había sido limpio, pedazos de su conciencia aún flotaban en el vacío, buscando un ancla donde aferrarse. Si encontraban nuestro planeta, podrían infectarlo y empezar todo de nuevo. Talia y yo nos lanzamos hacia él usando los restos de las plataformas de proyección. Cada salto nos acercaba más, pero también atraía fragmentos de sombras que nos seguían como enjambres hambrientos. Disparábamos sin detenernos, destruyendo todo lo que intentaba alcanzarnos, hasta que finalmente atravesamos la atmósfera. La superficie era un caos hermoso, océanos más vastos, cordilleras desconocidas, continentes mezclados. No había ciudades, ni humanos, solo un mundo virgen, esperando. Pero no estábamos solos. Desde el horizonte, una de las mayores sombras que habíamos visto emergía del mar. No era como las otras, tenía forma definida, un cuerpo titánico con múltiples extremidades y un rostro que imitaba vagamente el de Marco. El nexo había usado lo que quedaba de él para crear su último guardián. El golpe emocional me dejó sin aliento, pero Talia no dudó. No es él, dijo, encendiendo el último núcleo que nos quedaba. La criatura rugió, y el aire mismo se agrietó. Cada paso que daba hacia nosotros parecía arrastrar la gravedad, hundiendo el terreno. No teníamos armas suficientes para detenerlo. Solo nos quedaba una opción, usar el núcleo como detonador final, un pulso que no solo eliminaría al guardián, sino cualquier rastro del nexo en este nuevo mundo. La desventaja era que la explosión nos borraría junto con él. Nos miramos una última vez. Talia sonrió, y yo entendí que no había nada más que decir. Activamos la secuencia. El núcleo comenzó a emitir una vibración tan intensa que el suelo bajo nuestros pies se convirtió en polvo. La criatura, ese reflejo distorsionado de Marco, se abalanzó sobre nosotros, pero la onda expansiva lo detuvo a mitad de su salto. La luz del detonador lo atravesó, y por un instante vi algo detrás de esos ojos falsos, una chispa, como si una parte real de Marco aún estuviera allí. No sé si fue mi imaginación o un último adiós, pero quise creer que nos estaba sonriendo. La explosión no fue fuego ni destrucción, fue liberación. Una ola de energía pura barrió todo a su paso, desintegrando las sombras restantes, limpiando el aire, el mar, y cada rincón de aquel mundo recién nacido. El rugido del nexo se apagó para siempre. Sentí como mi cuerpo comenzaba a deshacerse, como si me estuviera convirtiendo en luz. Miré a Talia,
y en sus ojos vi la misma mezcla de paz y tristeza. No teníamos miedo. Habíamos cumplido. En mi último instante de conciencia, la vi levantar la mirada hacia el cielo, donde la nueva tierra flotaba, intacta, libre de cadenas. Luego, oscuridad. Pero no fue el final. Desperté en una playa desconocida, con el sonido de las olas y un cielo más azul que cualquier recuerdo. No había rastro de Talia ni de Marco, pero sentía su presencia en cada piedra, en cada soplo de viento. Habíamos pagado el precio, sí, pero nuestro sacrificio había creado un hogar. Caminé por la orilla hasta que vi algo en la arena, un pequeño núcleo de realidad, inerte, con un grabado que no estaba antes. Solo decía 3 palabras: no es el fin. Y entonces supe que la venganza había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.